Hola y bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir un buen rato juntos. Saludos a todos los que nos están escuchando, sean bienvenidos a nuestro post tratando las cuestiones más interesantes e importantes del sistema de cuestión de unidades, haciendo referencia en esta ocasión al tiempo y rapidez. Antes de comenzar, preguntémonos cosas de la vida diaria que pasamos desapercibidas la mayoría de las veces y démosle una respuesta. ¿Cómo se calcula el tiempo que hace un automóvil al recorrer una distancia? Se conoce como tiempo a la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las épocas, periodos, horas, días, semanas, siglos, etc. En física, se refiere a la relación entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado en cubrirla. Como tal, es una magnitud física escalar, y puede medirse en kilómetros, millas o nudos por hora. Para calcular cuánto tiempo algo o alguien ha tardado en recorrer una distancia determinada, dividimos la distancia entre la velocidad. La fórmula para calcular el tiempo es el tiempo igual a la distancia dividida entre la velocidad, igual a. Si sabemos que un coche ha recorrido 140 kilómetros a una velocidad de 70 kilómetros por hora, para calcular el tiempo sería: el tiempo es igual a 140 kilómetros dividido entre 70 kilómetros. ¿Qué instrumento de medición es utilizado para medir la rapidez de un auto y cómo funciona? El velocímetro es un dispositivo de medición que muestra la velocidad real del vehículo. Para los automóviles, se utiliza un velocímetro mecánico y electrónico, y la velocidad se indica en millas o kilómetros por hora. El velocímetro funciona así: cuando la bobina gira, se crean corrientes parásitas, por lo que comienza a desviarse en un cierto ángulo, que a su vez depende de la velocidad del automóvil. El velocímetro se acciona transmitiendo el par a través del sensor y el eje flexible al grupo de engranajes. Funciona mediante un conjunto de engranajes y cables que están conectados a la transmisión o a la rueda del vehículo. A medida que el vehículo se mueve, estos engranajes y cables giran y hacen que la aguja del velocímetro se desplace y muestre la velocidad en el tablero del vehículo. El velocímetro recoge los datos de un sensor, imán, que se ubica en la caja de cambios. Este sensor forma parte de un sistema electrónico que, mediante impulsos eléctricos, envía una señal hasta el indicador de la velocidad. Principalmente, existen dos tipos de velocímetros, uno mecánico y uno electrónico. Ambos se basan en el mismo concepto, aunque el modo de medir la velocidad difiere notablemente. ¿Cómo podemos saber la rapidez que lleva una persona que practica ciclismo? Rapidez y velocidad son dos magnitudes que suelen confundirse con frecuencia. Recuerda que la distancia recorrida y el desplazamiento efectuado por un móvil son dos magnitudes diferentes. Precisamente por eso, cuando las relacionamos con el tiempo, también obtenemos dos magnitudes diferentes. La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. La rapidez media se calcula tomando la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado en recorrerla. Tanto la rapidez como la velocidad se calculan dividiendo una longitud entre un tiempo. Sus unidades también serán el cociente entre unidades de longitud y unidades de tiempo, m/s, cm/año, km/h. Si la rapidez media de un coche es 80 km por hora, esto quiere decir que el coche recorre una distancia de 80 kilómetros en cada hora. Por ejemplo, una persona que tarda 2 horas en recorrer 60 kilómetros se estará desplazando con una rapidez media de 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es la función de un cronómetro en una maratón? Un cronómetro es un reloj de precisión que se utiliza para medir tiempos mediante la puesta en marcha y parada del mecanismo de control, que generalmente son botones que ponen en marcha el inicio del tiempo o para la medición de este en el momento que se acciona. El equipo contiene una cinta de tinta para registrar e imprimir los tiempos. El funcionamiento usual de un cronómetro consiste en empezar a contar desde cero al pulsarse el mismo botón que lo detiene. Permite medir varios tiempos con el mismo comienzo y distinto final. Los cronómetros pueden activarse con métodos automáticos, con menor margen de error y sin necesidad del personal del laboratorio. Imagínate una carrera de 10 kilómetros con más de 20.000 atletas. Se da el pistoletazo de salida por oleadas. Cada 5 minutos sale un grupo de 6.000 a 7.000 corredores. Conforme avanzan los kilómetros, algunos de los que han salido más atrás se juntan con los que han salido antes. En el kilómetro 5 la organización ha puesto un punto de control para medir el tiempo con unas alfombras.
Los atletas pasan por encima de manera desordenada, los de cada cajón a su ritmo, mezclados entre sí. Al llegar, todos ven un mismo cronómetro, que marca el tiempo que ha pasado desde que el primer grupo ha tomado la salida. Puede que no corresponda con el tiempo que ellos han tardado en hacer la carrera, ya que han pasado por el arco de salida 6 a 7 minutos después de que ese crono se ponga en marcha. Mientras, unos pitidos suenan con el paso de cada corredor por debajo del cronómetro. Al día siguiente, o incluso horas más tarde, todos pueden consultar sus tiempos en una web o en un listado con las clasificaciones. Todos tienen el tiempo neto, es decir, cuánto han tardado realmente en conectar el arco de salida con el arco de meta. También pueden ver el tiempo que han tardado en hacer cada parcial de 5 kilómetros. En una carrera de automóviles, ¿cómo podemos saber quién conduce más rápido y tenga más probabilidades de ganar la carrera? La velocidad es una medida que expresa lo rápido que se mueve un objeto en un tiempo determinado. Para saber cuál de los dos coches conduce más rápido, y por lo tanto gana la carrera, tenemos que observar la velocidad. El coche que conduce a una mayor velocidad se mueve más rápido. Para calcular la velocidad a la que van los coches, tenemos que saber la distancia que han recorrido, y cuánto tiempo han tardado en recorrer esa distancia. Para calcular la velocidad a la que van los coches, utilizamos una fórmula que se llama la fórmula de la velocidad. La unidad kilómetros por hora, km/h expresa cuántos kilómetros algo o alguien se ha desplazado en una hora. La fórmula para calcular la velocidad media a la que se mueve un coche es, la velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo. Si un coche conduce 50 kilómetros en una hora, la velocidad a la que se ha desplazado el coche es 50 kilómetros por hora. Comencemos preguntándonos, ¿qué es el tiempo? Es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Hace referencia a los fenómenos naturales, concretamente al ciclo del día y la noche, al intervalo de tiempo que dura ese ciclo se le llama día solar. ¿Y cuál es el patrón de medida en el SI? La unidad que se utiliza como patrón del tiempo es el segundo según el Sistema Internacional de Unidades. El segundo se redefinió a partir de una constante física de la naturaleza, el tiempo que necesita el átomo de cesio 133 para efectuar exactamente 9192631770 transiciones. ¿Qué simbología tiene la unidad de patrón? El tiempo, T, se mide en segundos, cuyo símbolo es S, segundo. ¿Con qué instrumento se mide? Los cronómetros y los temporizadores son instrumentos usados para medir intervalo de tiempo, el cual es definido como el lapso de tiempo entre dos eventos. Un ejemplo de intervalo de tiempo es nuestra edad, cual es solo un lapso de tiempo desde que nacimos. Con teléfonos inteligentes o teléfonos celulares, los cuales ya incluyen entre sus aplicaciones cronómetros muy precisos y graduados en segundos, incluso, en décimas y centésimas de segundo. Los múltiplos del tiempo son, decasegundo, hectosegundo, kilosegundo, megasegundo, gigasegundo, terasegundo, petasegundo, hexasegundo, zetasegundo y yotasegundo y sus submúltiplos son, decisegundo, centisegundo, milisegundo, microsegundo, nanosegundo, picosegundo, femtosegundo, atosegundo, septosegundo y octosegundo. Seguimos con, ¿qué es la rapidez? Es la variación de distancia en un determinado tiempo como consecuencia del movimiento de un elemento móvil. La rapidez indica el movimiento de un objeto entre dos posiciones, es la razón de cambio de la posición en una unidad de tiempo. La velocidad es un vector, ya que para definirla es necesario especificar su tamaño, equivalente a la rapidez, y su dirección. ¿Y cuál es su patrón de medida en el SI? El metro por segundo, símbolo, m/s, es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades tanto para rapidez, escalar, como para el módulo de la velocidad, vectorial. Se define por la distancia, en metros, dividida por el tiempo, en segundos. ¿Qué simbología tiene la unidad de patrón? Velocidad, metro por segundo, m/s, aceleración, metro por segundo cuadrado, m/s, ¿con qué instrumento se mide? Algunos ejemplos son los radares de velocidad, pistolas radar y taxímetros. Los cinemómetros son aparatos utilizados para medir la velocidad de los vehículos en circulación y con el velocímetro.
Y por último, ¿qué es la intensidad luminosa? La intensidad luminosa es una parte del flujo luminoso que incide en un área de cierto tamaño y depende de la fuente de la luz, del ángulo de radiación y de la distancia del área medida desde la fuente. La intensidad luminosa se define como la medida de potencia ponderada por la longitud de onda emitida por una fuente de luz en una dirección en específico por unidad de ángulo sólido. También se puede definir como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. ¿Cuál es su patrón de medida en el SI? En cuanto a su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es la candela, CD. ¿Y qué simbología tiene la unidad patrón? Candela, CD es la unidad de intensidad luminosa, y representa la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540x 1012 Hz y que tiene una dirección de 1 diagonal 683 W por estereoradián, al flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido mayor que en una dirección concreta. Su símbolo es y su unidad la candela, CD. ¿Con qué instrumento se mide? El luxómetro es una herramienta que ayuda a medir las condiciones de iluminación de un espacio interior. Tal y como indica su nombre, la unidad de medida del luxómetro es el lux. Los múltiplos y submúltiplos del SI, de unidad patrón de la intensidad luminosa son, múltiplos y submúltiplos de la candela son, megacandela, kilocandela, hectocandela, decacandela, candela, decicandela, centicandela, milicandela, microcandela. Con todo lo que mencionado aprendimos los diferentes tipos de unidades y todos los factores para su medición, y nos damos cuenta que nuestra vida diaria está llena de mediciones al comprar leche, al conducir un auto, al subirnos a una báscula, al recorrer distancias. Finalmente nuestra vida diaria está llena de ciencia. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.